Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast. Yo no sé ustedes, pero cuando pienso en el Hotel Mamá, inmediatamente se me vienen a la cabeza imágenes de un cafecito caliente, de mis cobijas limpias, mi ropa perfectamente organizada. No, qué delicia. Qué rica esa sensación de seguridad que representa vivir en casa, ya sea con tu mamá, con tu papá o cualquier miembro que te represente en la familia. Porque sin importar con quién viva uno, pues no hay un lugar más confortable que ese, en el que uno ha permanecido por tantos años y del que seguramente no se quiere ir. Así, por ejemplo, vivía yo en mi adolescencia, cuando estaba en Cali. Ya llevo más o menos 11 años en Bogotá, pero en esa época en que estaba en mi ciudad, pues andaba feliz como una lombriz, en mi casa, sin preocuparme por pagar el arriendo ni los servicios, sin obligaciones de peso. Es más, recuerdo que la única obligación que tenía era lavar mi ropa interior, porque el resto era privilegiada, y le doy gracias a Dios por eso. Pero uno va creciendo y la mente se va como abriendo y todas esas cosas con las que uno antes estaba de acuerdo comienzan como a estorbar. Y esas cosas estorban o incomodan no porque estén mal, obviamente dentro de cada casa hay unas reglas y eso está muy bien, sino porque la mente empieza como a evolucionar un poquito, a crecer en la medida que uno va creciendo y uno se transforma. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando fui creciendo quería más espacio a solas, quería sentir una privacidad que ya no podía tener porque mis hermanas estaban chiquitas y sumado a eso, pues tuve la típica temporada de conflicto entre hermanas, que eso no falta en las familias, y pues yo, que era la mayor, me sentía como con cierta autoridad, ¿no? Como para darles órdenes a las menores y claramente quien daba órdenes en mi casa no tenía que ser yo, era mi mamá. Así que hice mis buenas pataletas y el día menos pensado cogí mis chiros y me fui. Así como lo oyen, mi salto de independencia no fue una decisión juiciosamente pensada. Como les digo, a veces sentía ciertas ganitas como de explorar el mundo a solas, pero luego pensaba en la cantidad de obligaciones que esto acarreaba y mejor me quedaba quietica. Pero un día, de manera muy arrebatada, tuve una discusión demasiado boba con mi mamá y muy envalentonada le dije la frase que más han repetido los jóvenes en la vida y es me voy de aquí, con tan grande sorpresa que mi mamá me cogió la caña, como decimos en Cali, y sin pensarlo me dijo, ¿así? ¿Se quiere ir? Pues váyase, mija, bien pueda, la puerta está abierta. Y eso para mí fue la ofensa más grande del mundo. Y no fue sino que esa señora me dijera eso para que yo saliera furiosa a mi habitación a empacar todos mis corotos. Y esto lo recuerdo con mucha gracia porque estoy segura que si hubiera sabido todo lo que tenía que afrontar de ahí en adelante, vean, ni loca me hubiera apresurado de esa manera. Aunque sin duda alguna hoy puedo decir que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Y ahora que estoy rebobinando el cassette, me dan ganas hasta de felicitarme porque en serio estuvo dura la salida. Primero porque estaba en son de pelea con mi mamá y segundo porque no tenía ni idea para dónde irme. Solo estaba como una adolescente afanada, defendiendo su orgullo y me acuerdo que no tenía ni maletas para empacar la ropa. Entonces extendí una cobija blanca sobre la cama y en la mitad empecé a tirar todos los chiros, le hice un nudo en una punta, otro nudo en otra punta y chao pescado. Sale doña Tatiana como la hija de nadie, sin rumbo fijo y con todo empacado en una cobija, cual chavo del ocho. Recuerdo que la primera llamada que hice fue a una gran amiga, quien inmediatamente me dio posada, pero obvio, eso era mientras resolvía para dónde pegar. Por fortuna, pues yo trabajaba, me ganaba mis pesitos, entonces empecé a buscar un aparta estudio en arriendo y poco a poco me fui organizando. Encontré un espacio que se ajustaba a mis posibilidades, que eran muy cortas, por cierto, pero bueno, fue un barrio chévere, un aparta estudio lindo y todo era lindo hasta que me dio hambre. Y esto es algo que jamás se me va a olvidar porque cuando uno se va de la casa, desconoce absolutamente todo. Y en mi caso, que yo estaba acostumbrada a que todo me lo hicieran, pues peor.
yo no sabía ni dónde estaba parada. Entonces, pues muy chévere, yo con mis cosas dentro del aparta estudio, pero ¿y la cocinada para cuándo? Ah, ok, ¿verdad que tengo que cocinar? ¿Y el mercado para cuándo? Ah, ok, ¿verdad que tengo que mercar? ¿Y las ollas para cuándo? Ah, ok, Tatiana, ¿verdad que tengo que tener ollas? ¿Y las cucharas para cuándo? Vean, esto se me fue sumando y sumando y se me fue creciendo la lista, así que fue un proceso de organización mental que casi me lleva al borde de colapso, porque como me había ido sin planearlo, estaba asumiendo todas las cosas y todas las consecuencias del afán y del desconocimiento. Pero insisto, creo que ha sido de las mejores decisiones de la vida porque me formó y me hizo madurar como ustedes no se imaginan. Y esos procesos son tan importantes como necesarios. Independizarse para mí es un acto que requiere mucha valentía, pero que si está dentro de nuestros sueños y nuestras posibilidades, habría que hacerlo sin ningún miedo. Lógicamente hay maneras, nada más bonito que salir de tu casa por la puerta de adelante, con el abrazo de quienes te aman, nada más aterrizado que sentarte a planear y hacer un presupuesto, y esto lo digo con total conocimiento de causa porque yo me fui a la loca y tuve que pasar por mucho trabajo mientras me organizaba. Sobre todo mi apretón fue financiero porque en efecto te vas a empezar una vida desde cero y esto implica unos gastos importantes que si no se tienen en cuenta, seguro pues no te va a ir bien en el proceso. En todo caso, más allá de la forma en que se haga, me atrevo a asegurar que en esa transición de mi vida fue cuando más crecimiento personal tuve porque la situación te obliga a coger un enorme grado de responsabilidad. Y en esos procesos de independencia también uno se conoce y se pone a prueba. Es como si esa lista de valores que te inculcaron en casa salieran a la luz porque claro, te convertiste en un ser libre, ya nadie te controla, a nadie tienes que pedirle permiso ni horarios, entonces la libertad se respira en el ambiente, pero es una libertad que mal administrada puede convertirse en libertinaje y ahí sí se te complica la vida. Yo por lo menos me puse a prueba y agradecí mi crianza porque claramente me llegaron ofrecimientos, invitaciones, salidas y posibilidades que antes no tenía cuando me cuidaban en casa. Aquí ya era una mujer que debía decidir lo que le convenía y lo que no. Y en ese ejercicio de negociación fui descubriendo, por ejemplo, mis límites y lo aplomada que puedo llegar a ser cuando me siento en situaciones de peligro. Cuando me independicé también aprendí a valorar el esfuerzo de mis padres y es que cuando uno vive bajo la cobija de otro está en una burbuja en la que desconoce la realidad absoluta de los demás. Pero solo cuando a uno se le estropea el bolsillo es que se da cuenta que hay cosas que cuestan mucho y que para obtenerlas hay que trabajar bastante. Entonces yo desarrollé un sentido de cuidado por cada cosita que conseguía y de hecho celebraba muy chévere hasta los pequeños logros. Qué lindo es el proceso de independencia desde un punto de vista sano y responsable. Qué gran aprendizaje el que se obtiene cuando el tiempo que antes era administrado por los miembros de tu casa, pues ahora está bajo tu dominio. Yo sinceramente veo la independencia como una gran oportunidad de crecimiento interno a pasos acelerados que seguramente pues incluirá caídas y tropezones de por medio, pero que te harán mucho más fuerte. Y hablando de caídas, las vas a tener todas. Si es que estás pensando salir de casa, yo no voy a pintarte acá un mundo de fantasías donde solo vas a encontrar libertad, horarios flexibles y una vida sin gente que te diga lo que tienes que hacer. Es más, si esa es tu motivación para dar el paso, te digo que ni lo intentes porque te vas a estrellar. Está claro que cada quien vive su vida como le parezca, pero estoy rodeada de cantidades de personas que en determinado momento decidieron independizarse y el común denominador de todas las historias hablan de dificultad, de momentos en soledad, de momentos complicados, de altibajos que los hicieron pensar que no podrían con tanta responsabilidad sobre sus hombros. Por fortuna, ahora que ellos miran atrás, aseguran como yo que la independencia es una decisión que bien tomada te lleva a unos niveles de conciencia y adultez muy interesantes para afrontar los trajines de la sociedad en que vivimos. Y es que es simple, cuando uno sabe que no hay quien lo reciba con la comida caliente, la camita tendida y la ropa doblada, las cosas son a otro precio. Pero realmente vale la pena porque en mi caso, por ejemplo, se desarrolló un sentido de autocuidado muy elevado y lo que antes consumía, gastaba y derrochaba de manera desmesurada, ya lo había aprendido a controlar porque sabía que
Todo venía de mí, salía de mí y se daba por mí. Es más, ahora que lo pienso, si pudiera definir de alguna manera el acto de independizarse, yo lo compararía con una planta delicada a la que se tiene que cuidar de manera minuciosa para mantenerla a salvo. Hay que regarla lo suficiente para que mantenga hidratada, pero sin exagerar para que no se ahogue. Hay que ubicarla donde le llegue el sol necesario para sobrevivir, pero sin exagerar hasta que se queme. Y eso pasa con uno cuando se va de casa. Se trata de buscar ese equilibrio que solo se obtiene con la conciencia absoluta de que ahora eres adulto responsable y que nadie te va a ayudar a salir del enredo en el que te metas. Entonces, si estás pensando dar ese maravilloso paso, hacelo sin miedo, porque es hermoso y te lo vas a agradecer en el futuro, pero por favor, que sea de manera consciente, programada y en gratitud con quienes te cuidaron tanto tiempo, porque podría ocurrir que las cosas no salgan tan bien como lo esperas y qué lindo sería que en el Hotel Mamá te recibieran de nuevo con las puertas tan abiertas como las dejaste cuando te fuiste.